Ahí está grabando. Bienvenidos entonces a la segunda sesión de práctica 1 de la Escuela de Educación de la Universidad O'Higgins. Como les decía, mi nombre es María Alexandra Belis, mi correo es maria.belizosa@uh.cl y justamente estábamos viendo situaciones administrativas, que la idea es que en la sesión, a medida que usted se acuerde, también eh, me las puede ir haciendo. Efectivamente, tanto la grabación de la semana pasada como esta, las voy a subir o sea, las voy a compartir en un link o una carpeta de actividades del taller en el Drive, hasta que una vez que carguen UCampus pueda yo subir y replicar todas las actividades a la plataforma, ¿ya? Voy a compartir pantalla para iniciar la sesión. Entonces, se ve como presentación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien que me diga si está en la pantalla completa? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy día corresponde a la segunda sesión, empezamos unos minutitos más tarde, pero vamos a ir recuperando. Entonces, lo más importante es que el taller, como lo dijimos la semana pasada, tiene 100% de asistencia obligatoria. Entonces, es importante que cuando surgen situaciones, sobre todo las primeras sesiones como la que ocurre con Maximiliano o con que tiene choque de horario, nos lo pueda hacer saber lo antes posible a mí y a la coordinadora. Voy a aceptar que están ingresando. Ahí sí. Y bueno, las clases son 100% por UCampus, bueno, salvo estas situaciones que ya habíamos conversado. Y el horario de clase es el primer bloque de 6, o sea, perdón, de 4:15 a 5 para las 5, tenemos un receso de 5 para las 5 a las 5:05, o bien 10 para las 5 hasta las 5, que eso lo vamos a ir acordando de cada sesión. Y el segundo bloque es hasta 1:15 para las 6. Lo que quiero precisar aquí es que a ustedes las actividades que les puede llegar como informativo de las actividades de práctica les va a siempre aparecer como desde las 8:30 de la mañana hasta como las 7:30 de la tarde, ¿ya? Entonces, si tienen dudas frente a eso, les voy a explicar por qué ocurre. Es que todas las actividades del centro de práctica, ya sea como entrevista o asistencia, cuando se supone que debiésemos ir, de la forma que sea, ¿verdad? Están siempre pensadas para que vayamos los martes en la mañana. Entonces, como hicimos la distribución en la primera sesión, corresponde a eso, que siempre le va a aparecer como el horario del día martes completo, pero porque corresponde a trabajo autónomo, a trabajo con el centro de práctica, etcétera. Lo que siempre van a hacer las clases es a las 4:15 hasta 1:15 para las 6. Nunca vamos a hacerla en otro horario a no ser que haya una situación muy puntual en el que esté informada la coordinación, estén informados ustedes y se haga en una situación ya muy puntual. Y las clases, y lo que ocurre después de 1:15 para las 6 hasta las 7:30 corresponde a un espacio de tutoría, que es principalmente cuando ya tengamos nuestro centro de práctica asignado y hay alguna actividad que yo tenga que potenciar con el grupo o con un grupo de estudiantes o con un estudiante. Es decir, tenemos que preparar la entrevista, tenemos que revisar las preguntas, etcétera. Entonces, la clase, como no alcanzó el tiempo, y definimos que en ese bloque podemos hacer esta tutoría. Todo eso previo acuerdo, que ustedes estén de acuerdo, que lo hayamos informado a Jennifer, etcétera. ¿Ya? Así que, por las dudas que les pueden surgir de que les aparece como que es de las 8:30, no. De las 8:30 y toda esta actividad antes de la clase corresponde a las actividades que tiene para trabajo autónomo, trabajo de análisis, de investigación en el centro, de entrevista, etcétera. Ahora, lo que quería precisar es que no siempre el centro de práctica, una vez que lo tengamos, nos va a dar agenda para el día martes, en el horario en el que tenemos disponible nosotros o que tenemos bloqueado para la actividad de práctica. Entonces, si ocurre una situación puntual, la idea es tener sus horarios después para yo ver en qué momento podemos coordinar con el centro de práctica las entrevistas o la presentación, etcétera, ¿ya? Y si hubiera una situación muy puntual en el que yo necesito pedirle permiso, que se ausente en 10 a 15 minutos, que es lo que dura como la presentación,
con alguna otra asignatura, eso yo lo tengo que coordinar con la coordinación y con el docente que corresponde de la cátedra que tengamos choque, ¿ya? Pero eso siempre es lo que yo les voy a coordinar, ¿ya? Y les voy a mandar un correo a ustedes de respaldo, etcétera, ¿ya? Para tranquilidad de todos, espero como ir aclarando las dudas que me han hecho llegar al correo, las que intencionalmente a lo mejor querían hacer a través del foro. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta frente como a lo administrativo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, no, avanzo ya. Sí, profe. Ya. Yo tengo una duda. Dígame, al tiro. ¿Nombre? Andrea Melero. Andrea, dígame. Es con el tema de la firma del protocolo COVID. Quizá una pregunta como muy tonta, pero me sale como 3 veces para firmar. No sé si tengo que hacerlo las 3 veces o solo una. Espérame, vamos a ver al tiro esta parte. Déjame dejar de compartir. Sí, porque es lo único que me falta, me parece. Déjenme mirar al tiro el documento porque no me acuerdo de esa parte. Ustedes lo tienen en su carpeta de Drive que les compartí. Entonces vamos a ir a la carpeta de Andrea y el protocolo COVID. Déjame mirarlo y lo vemos. Sí, profe, efectivamente salen 3 veces. Ya, déjenme mirarlo. Que yo lo leí en verdad como para explicarles si tenían dudas. Lo vi más allá de lo de la firma. Sí, efectivamente, lo voy a mostrar para que todos lo vean, ¿les parece? Esto es una pestaña y es el protocolo COVID. Ya. ¿Por qué necesitamos más de una copia? Porque se supone que este documento debería ser impreso y en vez de sacar la fotocopia sale una sola impresión porque necesitamos tener como los respaldos en diferentes como unidades. Así que usted copia su nombre y lo vuelve a firmar y después lo mismo, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en este momento, que es lo mismo, ¿verdad? Es para tener las copias de la firma de las respectivas unidades. Cualquier situación que usted lea o cualquier duda que tenga el protocolo, me lo hace saber al correo. ¿Ya? Y hay otra duda. Para firmar y llenar todo lo que pide, ¿es posible que yo lo haga desde mi tablet en vez de fotocopiar? Sí, por supuesto, si usted tiene en el tablet la posibilidad de hacer su firma, la ¿Sí? firma, ¿sí? Ningún problema. Porque yo después tengo que traspasar a PDF y ahí yo los descargo y los subo a la unidad como que corresponde. Ya, perfecto. Entonces, aquellos que no tengan o firma digital o hacerlo como de los otros dispositivos móviles, usted lo puede imprimir o imprimir solo estas partes donde tiene que firmar, imprime esas hojas, digamos, la parte de la firma y la sube, le saca, o sea, la imprime, insisto, la firma y le sube una foto y la puede subir como foto y yo después las transformo. No tengo ningún problema en colaborar con ese aspecto como más administrativo, ¿ya? Profe, yo imprimí todos los certificados y el protocolo y lo subí todo a la carpeta de que hice certificado. Ya, déjenme ir a ver. ¿Nombre de quién es la última intervención? Porque no la veo, porque estoy viendo mi cámara. Paloma Díaz. A ver, vamos a ver el tuyo, Paloma. Ya, entonces, en certificado están las imágenes. Ya, perfecto, ningún problema. Yo después las traspaso a PDF. Ya, profe. Es importante que aquellos que no las puedan descargar como PDF directo de las páginas, como lo puedan subir en PDF, en JPG, a veces hay otros formatos, no se preocupe, de la forma en la que la pueda subir, lo sube, ¿ya? Y yo después hago la conversión al formato que nos pide la escuela, ¿ya? Entonces, esta es la bitácora y así le va a aparecer, o sea, perdón, la carpeta a cada uno de ustedes. Las bitácoras son las actividades del curso que vayamos haciendo como talleres, ahí van los certificados, y cuando hablamos de producto en proceso, hablamos de, por ejemplo, avance del informe de contextualización, del informe 2, etcétera. Porque lo pueden subir ahí y yo los puedo ir editando y comentándole distintas situaciones que pueda haber en el producto para que a todos les vaya bien y todos tengamos, obviamente, un aprendizaje efectivo, ¿ya? Y si pudieran algunos, o los que tengan tiempecito y todo, ir poniéndome sus horarios para ir estableciendo como estas posibles
reunión y cosas así, lo del protocolo y la ficha de antecedentes. Ya. Clarito entonces con esa parte administrativa, yo igual en el Power lo había puesto como para explicarle y todo, pero veo que, ¿por qué ocurre esto de que para quizás más comodidad de ustedes, sería más efectivo quizás trabajar desde un campo, ¿verdad? Que me subieran, como yo genero como la tarea y me suben el certificado y todo, pero como esto lo tenemos que traspasar a los centros, yo después junto a los niños a las carpetas por centro y las comparto con el centro educativo y así no estoy descargando ni nada. Entonces, no sé si es mejor o peor, pero es la forma que el equipo ha definido para trabajar. Así que espero que no se les complique cualquier consulta, si alguien necesita como que yo le enseñe a trabajar en el Drive o algún archivo y todo, me solicita para trabajar en el horario de tutoría, que sería de 6 a 7 y media los martes, y yo puedo hacer un Meet o una llamada por Zoom o una clase, o sea, como una clase, una cosa así, y podemos trabajar. Y una de las preguntas que veo que están surgiendo en el chat es efectivamente cuándo vamos a tener los centros. Es una pregunta que me imagino que los tiene bastante inquietos porque las semanas avanzan y posiblemente las fechas también de la evaluación. Por ahora no tenemos centros definidos para todos porque tenemos pocos centros, entonces no podemos poner a todos los estudiantes, pero debiésemos estar teniendo los centros la próxima semana, ¿ya? Para que comiencen a trabajar con el PI y con la investigación de datos del establecimiento. Así que espero que los tengamos a más tardar el próximo martes. Si yo los tengo antes y podemos trabajar, nosotros les vamos a mandar un correo porque la asignación va a ser aleatoria de los grupos, o sea, solo tengo que fijarme como que las carreras no se topen, que tienen diferentes carreras nomás. Para que ustedes también empiecen a familiarizarse con los centros. Les pedimos 1000 disculpas por el atraso de los centros, por lo que pasa con la plataforma, pero tenemos dificultades con la aceptación de esta práctica en los centros, porque hay algunos grupos que están de manera profesional en la práctica profesional, entonces le han dado prioridad a esos estudiantes más que a nosotros. Así que por eso estamos teniendo dificultades de asignación de centros, pero esperemos que se solucione lo antes posible, lo mismo que por UCampus, ¿ya? Así que harta paciencia y todo esto se va a ir atrasando, es decir, si todavía no tienen los centros no significa que la fecha del informe 1 va a ser muy cortita, sino que vamos a tener el tiempo que ustedes necesiten para poder hacer un trabajo efectivo en el que ustedes aprendan y que obviamente también les vaya bien, ¿ya? Vuelvo a presentar entonces para ir avanzando en el contexto de la sesión de hoy día, ya que corresponde a trabajar el proyecto educativo, ¿ya? Vamos a ir haciendo el ejercicio entonces. Quedamos aquí. Del sistema educativo es importante entender que es como en este marco regulador, como la Ley General de Educación, que va definiendo como establece como los principios y las obligaciones que tienen que cumplir como tanto las escuelas para garantizar el servicio pedagógico, como el derecho, digamos, que está como garantizado como en la Constitución, ¿ya? Entonces, nuestro sistema va a organizarse dentro de estas como leyes, como políticas educativas o sugerencias como de diferentes como orientaciones, y además vamos a tener como todo el aspecto más curricular y técnico, como los planes y programas, los objetivos de aprendizaje, etc. Pero es importante entender que lo que nos plantea la ley es una forma, es decir, de cómo las escuelas en Chile, ya sea independiente como la organización y los niveles que atiendan y de quién dependan, ya sean municipales, corporaciones, fundaciones, etcétera, deben garantizar ciertas formas. Ya, una de los aspectos más novedosos es que con la Ley General de Educación se establece el fin al lucro. ¿Ya? Así como que tiene varios pilares, se garantiza la inclusión, que no haya esta selección arbitraria como para entrar al colegio o a determinado colegio. Antiguamente, por ejemplo, si una familia quería llevar a un estudiante o a su hijo a un colegio confesional, es decir, un colegio de iglesia, colegio católico, el colegio podía negar la matrícula si los padres no estaban casados, por ejemplo. Entonces ahí ocurría esto de que al final de cuentas era sesgado digamos, la oportunidad del colegio y estabas dirigido como pauteado por el mismo colegio. Entonces lo que cambia la ley general es que garantiza que son los padres y las madres de los estudiantes los que eligen el colegio. Entonces, una de las cosas más novedosas es que se termina como el tema del fin al lucro que les decía, esto del copago, cuando tenían que cobrar. Por eso que hoy día existen los colegios gratuitos y los colegios particulares pagados, ya que ellos se rigen por otro estatuto. Y en los colegios gratuitos vamos a tener
los colegios públicos o municipales, los de administración delegada, y los colegios particulares subvencionados que están cada vez disminuyendo su proceso de pago, ¿ya? Es un proceso a largo plazo, ellos han definido, los que han ido en convenio, hasta disminuir y llegar a cero. Pero también hay varios colegios particulares subvencionados que dejaron de cobrar, ¿ya? Y ese aporte que antes hacían las familias, hoy día el Ministerio de Educación, a través del pago de subvenciones, que le llama, entrega ese aporte o un equivalente a los establecimientos. Entonces, el convertirse en un sistema gratuito, no perdieron como los recursos, todo lo contrario, se garantizan hoy día mucho más que antes la llegada de los recursos para que las escuelas puedan funcionar, ¿ya? Y se establece, no sé si hay alguno de ustedes que haya podido vivir esa situación o la conozca, es el sistema de admisión escolar, en la que es una plataforma que establece diferentes fechas en las que los apoderados postulan a sus hijos que se quieren cambiar de colegio o quieren ingresar a un colegio, si es que, por ejemplo, terminó su colegio en octavo y quiere ir a primero medio, postula a través de esta página y se genera una selección aleatoria a través de un software y en el que los estudiantes pueden o no quedar de acuerdo a la disponibilidad de silla, ¿ya? Puede que a un colegio que quieran ir postule el apoderado, pero si no hay vacante no va a quedar, independiente como a las notas, a si vive al lado, etc. Los únicos principios que pueden como ir priorizando a los estudiantes es que sean hermanos de estudiantes que estén en ese colegio o que sean hijos de funcionarios, exalumnos, etc. ¿Ya? Entonces, de los aspectos más generales de la ley de educación y de cómo cambia a partir de la LOSE es el fin al lucro, garantizar como la inclusión, porque acá en este sistema educativo también independiente al diagnóstico médico, por ejemplo, los niños que tienen trastorno de espectro autista o que tienen discapacidad visual o discapacidad física, auditiva, etcétera, o cualquiera, pueden postular a los colegios porque son los colegios los que tienen que garantizar el servicio de la educación independiente yo tenga o no tenga programa de inclusión. Independiente de que a mí, por ejemplo, en el caso del Diego Portales, que es el colegio en el que yo trabajo en Machalí, nosotros no tenemos proyecto de inclusión, pero si los niños que postulan al colegio Diego Portales y quedan como garantizados en su cupo y se matriculan, no sé, por ejemplo, un niño va en cuarto medio y tiene paraplegia, entonces tiene movilidad reducida, soy yo como institución la que tengo que garantizar que el niño pueda acceder a los baños, al segundo piso, al casino y que tenga toda la infraestructura necesaria para que él vaya. No es que él tiene que elegir un colegio donde hayan estas modificaciones de infraestructura, sino que somos nosotros los colegios, porque lo manda así la ley, que debemos adecuarnos a todos los niños que quieran venir a nuestro colegio o que sus padres quieran matricularlo en nuestro colegio. Y entonces todo lo del PIE, que también es un fondo que, o un sistema que entrega también dinero extra a los establecimientos para garantizar la educación de todos y todas las niñas, hoy día no es tan relevante porque todos los colegios por ley tenemos que estar preparados para que quienes lleguen tengan de todo, ¿ya? Clarito con estos aspectos puntuales, está el link, yo les mandé el correo electrónico por si alguno, o sea, les mandé por correo electrónico el PowerPoint por si alguno quiere revisar la ley. Hay varios aspectos, hay muchos principios, hay muchos principios que garantiza el sistema educativo, pero quería como más que nada precisarles estos que son puntuales, que son desde la forma en cómo cambian el funcionamiento de los colegios, que es el tema al final lucro, el tema del acceso o de la selección y la inclusión de todos, o el que recibamos a todos los niños. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nadie me habla. Ya. Bueno, entonces, este sistema o la ley general, y de estos aspectos que yo estaba hablando, baja y se transforma en una nueva institucionalidad de cómo el Ministerio de Educación, o cómo esta ley se pone en práctica y se garantizan estos derechos y los principios presentes en la ley. Por ejemplo, surge la Superintendencia de Educación a partir de esta nueva ley, ¿ya? Y lo que hace la Superintendencia más que nada es fiscalizar la normativa y que los colegios estén haciendo lo que corresponde hacer y que estén trabajando dentro de la ley. Por ejemplo, todos los colegios deben tener, obviamente a nivel de infraestructura, adecuada. Entonces, no puede haber un baño roto, no puede haber acumulación de escombros, debe estar garantizado el servicio de, por ejemplo, el agua, no tanto la luz, pero el agua. Entonces,
ellos van, fiscalizan y pueden multar o cerrar un colegio. Y lo otro es hacer un uso correcto de los recursos, es decir, a los colegios llegan diferentes fondos y deben usarse al servicio de la comunidad, al servicio de los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, yo no puedo comprar una torta con los fondos que llegan del Ministerio de Educación, pero sí a lo mejor puedo generar un desayuno que esté dentro de la normativa y que involucre como una actividad en la que vamos a tomarnos un desayuno con los estudiantes. Por ejemplo, una colación sin sello y que estemos estableciendo como una actividad de reflexión o de diálogo, etcétera. O en las salidas educativas. Yo no puedo ir a Fantasilandia con ellos y pagarlo con los fondos del Ministerio de Educación porque es es un lugar que propicia la diversión, no el aprendizaje. Bueno, son como detalles como, o por ejemplo, no se puede pagar preuniversitario, pero sí podemos pagar algunos talleres para fortalecer hábitos de estudio con los estudiantes. Entonces, hay que ir teniendo como esas pequeñas salvedades de cómo va planteando lo que se puede y lo que no puede hacer la superintendencia con los fondos para garantizar que se cumplan los principios de la ley general, ¿ya? Asimismo, bueno, ya estaba presente, pero el Consejo Nacional de Educación es quienes promueven, quienes aprueban y quienes introducen como los objetivos de aprendizaje, lo que se tiene que pasar curso a curso, unidad a unidad, etcétera. Y además, que son como las bases curriculares o los programas de estudio, y además propone estos indicadores con los que nos van a evaluar, es decir, esta es la pauta con la que evalúan a los colegios, se evalúan los cursos, los aprendizajes, etcétera, ¿ya? Y en paralelo está la Agencia de la Calidad. A propósito de la evaluación, son ellos, la Agencia de la Calidad, los que aplican el CIMSE, por ejemplo, o la aplicación de pruebas estandarizadas y van categorizando los colegios según los resultados. Independiente de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener de lo que es la prueba estandarizada, así funciona hoy día la normativa, ¿ya? Y está como el Ministerio de Educación en sí, como este órgano rector de todo el sistema que debe garantizar todo lo demás, digamos, que la superintendencia revise los colegios, fiscalice, acompañe, haga seguimiento a los procesos para que mejoren, no para que cierren, ¿verdad? Que se apliquen de manera correcta las bases curriculares o las adecuaciones y que después respondan a través de estas pruebas estandarizadas o de las diferentes como evaluaciones que se puedan hacer independiente del contexto, ¿ya? Porque el año pasado que estuvimos en contexto de pandemia, se aplicó el CIMSE de una manera online y voluntaria. Entonces nosotros los colegios nos teníamos que inscribir y aplicar un formulario a los estudiantes y con eso nos daban un resultado y a partir de esos resultados unas propuestas de actividades para la mejora, ¿ya? O lo que ocurre con las últimas actividades que correspondían a la evaluación de segundo medio quedan suspendidas, ¿ya? Entonces son ellos los que van aplicando este calendario de evaluaciones y cómo van clasificando los colegios, ¿ya? Estas instituciones, independiente al gobierno que esté, a las personas que lleguen a jefatura por alta dirección pública o por designación directa como de jefaturas, siempre son esas las actividades o el foco que realizan: aprueba, informa, fiscaliza, propone, es el órgano rector, etcétera, o evalúa los logros, independiente de las personas que estén. La institucionalidad es la que garantiza el sistema y cómo asegura la calidad y la entrega del servicio pedagógico según las orientaciones de la ley general, ¿ya? Clarito con esto, ¿alguno ha estado, los conoce, sabe dónde están? No sé. Por ejemplo, la Agencia de la Calidad acá en la región no hay, Consejo tampoco, pero sí tenemos Superintendencia que está en Cuevas y el Ministerio de Educación tenemos uno que está en Bulnes, abajo en la Rancagua Sur, y el otro que está en Campos. Hay un Ministerio de Educación. Por ejemplo, la oficina que está en Campos sirve para inscribir exámenes libres, para obtener certificados de estudio que no estén disponibles en internet, etcétera, o inscribir títulos en el caso como de los profesionales, etcétera. Y la superintendencia que está en Cuevas, por lo general, cuando hay una situación donde un apoderado o un estudiante se ha sentido vulnerado del colegio y que no se garantizaron sus derechos, puede hacer un reclamo o una denuncia ante la superintendencia, quien pedirá informes a el colegio para ver qué es lo que ocurre y de cómo mejorar. ¿Dudas? ¿Clarito hasta aquí? ¿No? Muy rápido. ¿Alguien que me diga? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ya. Chiquillos, yo les dejé una tarea que era ver un video de YouTube del PI, ¿verdad? No sé si lo vieron. Sí. Sí, ya. Por lo menos Entonces, ya.
El video es cortito, no sé si valdrá la pena verlo, porque estamos como medio en contra del tiempo, pero lo pueden ver quienes no lo hayan visto ahora en la pausa, porque podríamos tomar la pausa y así volvemos con la actividad, ven el video y volvemos con la actividad del Menti, ¿ya? Entonces usted va desde su dispositivo, desde su computador o su celular, lo que tenga más, a menti.com, y ese es el código, el 57091-687, para responder qué conceptos, ejes o dudas surgen a partir del video del PEI, ¿ya? Porque el proyecto educativo para el Ministerio de Educación, a través de este decreto que sale ahí, lo declara como una estrategia fundamental. En verdad, lo que corresponde al proyecto es nuestra forma en la que cada colegio declara lo que quiere ser y cómo hace, o cuál es su metodología para lograr su objetivo, ¿ya? Así que, ¿les parece que son 10 para las 5? Entonces podemos hacer la pausa, igual que la semana pasada a esta hora, damos 10 minutos, sería hasta las 5. Quienes no hayan visto el video, pueden ver el video y de vuelta respondemos la actividad. ¿Les parece? Y así avanzamos ya con la parte más práctica. ¿Sí? ¿No? A ver, esta plataforma de mi colegio no tiene como esa como emoji que tiene Zoom, ya. Entonces, vamos a escribir el código en el chat. Acuérdense que es Menti. Y les voy a poner en el chat también el link del video para quienes no lo vieron, lo vean. Son 3 minutos. 3 minutos y 17 segundos, creo que, si no me equivoco, es el video. Ahí está el link. Entonces, voy a pausar la grabación. Ahí está grabando, entonces volvemos a la segunda parte del taller y compartimos entonces pantalla para las interacciones que ustedes van a dejar en Menti acerca de cuáles son los conceptos, ejes o dudas que les surgen acerca de lo que es el PI de la tarea que les di de ver un video. Entonces, compartimos el Menti. Y acá, ¿qué conceptos, ejes o dudas surgen a partir del video? Y acá la idea es que ustedes puedan ir respondiendo. Ojalá que todos lo hagan. Si alguno no tiene acceso a Menti, por favor, en el chat, ¿ya? O puede activar micrófono y comentarme qué le pareció. Entonces, ¿cómo es el principal ordenador de las instituciones educativas? Rige para colegios pagados y públicos. Ya, muy bien, ahí hay una pregunta. Y efectivamente, todos los colegios en Chile, independiente la dependencia, cuando le llamamos si son pagados o públicos o gratuitos, ¿verdad? Le llamamos dependencia, si es dependencia municipal, si es dependencia particular subvencionado, si es dependencia particular pagado. Todos los colegios, el Ministerio de Educación intenciona, sugiere, ya que es como un poco como obligar, pero en verdad tampoco sale como tan obligación, pero todos los colegios deben tener un proyecto educativo. ¿Ya? Todos los colegios deben declarar cuál es la misión que tienen y cuál es la visión acerca de la educación que van a plantear en su proyecto, ¿ya? Todos deben tener. La forma o la estructura, si bien está estandarizada en algunos conceptos que deben estar presentes, siempre vamos a encontrarnos con una misión y una visión. En algunas ocasiones, algunos PI, sobre todo cuando ya ustedes empiecen a indagar, van a encontrarse con algunas misiones y visiones que pueden ser un poco difíciles de comprender, como vamos a encontrar unas muy puntuales de, por ejemplo, queremos ser el mejor colegio técnico profesional de la comuna. Algo muy textual, muy concreto, como vamos a encontrarnos con algunas misiones un tanto más difíciles de entender, ¿ya? Así que para todos, públicos y pagados, todos deben tener proyecto educativo. El PI puede ir modificando o es un instrumento fijo que tiende a no variar. Idealmente, de acuerdo a las características de las instituciones, que siempre van variando, todos los procesos en educación son muy dinámicos. Imagínense lo que pasó ahora con la pandemia. Entonces, se sugiere y se intenciona que el proyecto educativo debe actualizarse al menos cada 2 años. Hay una sugerencia de cuando existen estos nuevos programas de apoyo a la educación, como el plan de mejoramiento educativo o PME, no sé si tendrán en sus ramos paralelos PME. Si
definimos algunas metas a lograr como proyectos a futuro, algunos objetivos, idealmente también debe estar en concordancia con el proyecto educativo. Por ejemplo, tenemos una escuela básica que solo funciona de primero básico hasta octavo, pero desde el próximo año va a atender primero medio. Entonces, obviamente que el PI debiera irse actualizando a medida que el colegio también va creciendo. Asimismo, los colegios que obtienen excelencia académica o que se transforman en colegios mixtos, si es que era solo de varones o solo de niñas. Siempre la idea es que el PI se vaya actualizando de acuerdo al proceso de cambio que va viviendo la institución, ¿ya? El PI lo construyen los administradores del establecimiento junto con los docentes o solo los administradores. Mira, realmente lo que se sugiere es que el proyecto educativo sea un proyecto creado en conjunto con la comunidad. Si un colegio está abriendo y por primera vez va a abrir sus puertas a la comunidad, lo más probable es que el PI lo construya el director o el equipo directivo o bien el sostenedor, los dueños del colegio, la municipalidad o bien como un ente privado. Pero una vez que el colegio ya está funcionando, así como en la pregunta anterior preguntaban acerca de las modificaciones, lo ideal y lo que sugiere el Ministerio de Educación y la normativa es que los proyectos lo construyan entre todos, es decir, que se elabore en una jornada en la que participen representantes de los apoderados, representantes de los estudiantes, de los docentes, de los asistentes de la educación, que sea entre todos. Ese es el ideal, ¿ya? Pero también pasa que el proyecto educativo, muchos colegios lo compran a una entidad particular privada que lo hace, lo diseña y después solo se difunde en la comunidad y se da a conocer, ¿ya? Porque vamos a encontrarnos de todo. Lo ideal es que sea en conjunto, pero pasa de todo. Que lo construyen a puerta cerrada y otros con jornada de actualización, ¿ya? Muy bien, ahí no hay dudas, y cómo o quién crea un PI y quién lo revisa para que sea válido. En verdad, bueno, acá como decía lo de la construcción en conjunto, no se trata de que sea válido o no válido. Uno envía el proyecto educativo al Ministerio de Educación, en este caso, por ejemplo, aquí en Rancagua o en la región de O'Higgins, nosotros enviamos el proyecto educativo a la Seremi que está en Campos, que le contaba antes que esta oficina como reguladora. Entonces, el sostenedor, el representante legal del colegio, envía el proyecto y así se queda, o sea, puede que lo revisen, que le hagan algunos ajustes, pero no es que esté bueno o malo, porque finalmente en el proyecto se declara lo que el colegio quiere hacer y cómo lo va a hacer, ¿ya? Lo importante es que tenga ciertos componentes que vamos a repasar en esta lámina. A ver, acá hay otra, dice, en una parte se menciona que el PI está plasmada la idea de escuela. ¿A qué se refiere con la idea de escuela? Cuando hablamos de la idea de escuela tiene que ver como con la forma en la que nosotros vamos a hacer, como en nuestra característica. Es decir, si uno se define a sí mismo como familia, así como, ya, mi familia es súper, por ejemplo, en el caso de mi familia particular, nosotras somos, como les mostraba la otra vez en la lámina, somos solo mujeres. Bueno, y mi papá. Entonces somos muy conversadoras, somos muy bulliciosas y se habla fuerte en la mesa y siempre como que estamos siempre conversando mucho. Entonces mi familia es muy ruidosa, podría decir. Entonces, cuando hablamos de la idea de escuela o el sentido de escuela, hablamos de que uno define cómo es la escuela que queremos ser. Es una escuela inclusiva, es una escuela participativa, es una escuela que busca la disciplina, que busca, no sé, la rigurosidad, etcétera. Entonces, siempre se intenciona, no necesariamente a veces está textual, pero en los sellos, en los valores que pueden aparecer y en la misma, en la visión y en la misión, nos dice algo de cómo es la idea de escuela que quieren ser, como cuál es la forma. Por ejemplo, los colegios que son confesionales, que son de iglesia, por ejemplo, el Colegio Marista, ¿ya? Que es una institución que es de red, pero además tiene el componente valórico porque es católico. Ellos quieren ser una escuela que va a formar estudiantes en conocimiento y en habilidades y valores propios de la religión católica o propios de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la idea de escuela, tiene que ver con eso, no sé si aclaro. Y lo demás me dicen sin dudas. Creo que hasta ahí vamos bien, voy a ir a interrumpir para ver si en el chat me escribieron algo.
No, no es que alguien fiscalice cuando se está creando el PI, pero sí en la planificación del año, las escuelas deben tener una jornada en la que o se actualiza o se difunde el PI o bien se está creando y se manda, porque los plazos, existen plazos para mandar esta documentación cuando hay actualizaciones. Por ejemplo, el Diego Portales de Machalí va a actualizar su proyecto educativo para el próximo año porque va a entrar a jornada escolar completa, que no sé si saben lo que es la jornada escolar completa, pero es cuando los colegios reciben un aporte para diseñar actividades extracurriculares y que los niños puedan acceder a estos talleres fuera del horario de clase. ¿Ya? Entonces, si un colegio tiene solo jornada a la mañana, como por ejemplo el IRE, que tiene solo jornada a la mañana o en la tarde, y el Diego Portales, que tiene jornada todo el día, entonces tiene más horas de clase. Esa es la GEC. Entonces, el primero y el segundo básico el próximo año va a entrar a GEC. Entonces, nosotros este año, hasta el 30 de noviembre, tenemos que enviar nuestra modificación que tenemos que construir con la comunidad, sobre todo con los apoderados y los docentes de la sección inicial, que corresponde a prekinder hasta cuarto básico, donde vamos a incorporar algunos antecedentes, si es que no estuvieran presentes en el proyecto educativo, que hagan sintonía con la modificación de jornada que ellos van a tener. Entonces el plazo es hasta el 30 de noviembre que lo tenemos que mandar al Ministerio de Educación que está en campo. ¿Ya? Puede que exista un asesor técnico en el Ministerio de Educación que nos revise el PI y que nos haga alguna sugerencia, pero nunca lo rechazan ni nada. O sea, como que a veces solemos encontrarnos con alguien que nos puede ayudar, como a veces no. ¿Ya? Y, por ejemplo, la Superintendencia de Educación fiscaliza algunos procesos, ya así como, por ejemplo, gestión pedagógica o gestión o liderazgo escolar, en el que te va a pedir evidencia de la jornada de actualización y de difusión del PI, pero por lo general no son del mismo año que te fiscaliza, sino del año anterior. Entonces, las escuelas que no hicieron el año anterior esta jornada de actualización del proyecto educativo deben hacerlo en este año en curso en el que se cursa la fiscalización. Nunca es que te van a multar ni te van a cerrar el colegio ni nada, pero sí te van a sugerir que tú hagas tu jornada que está pendiente desde el año anterior. Cuando a los colegios les va muy mal en el CINCE, les ha ido muchas veces mal, la Agencia de la Calidad interviene en los colegios. Y ahí es donde la Agencia de la Calidad acompaña la actualización del proyecto educativo, pero porque ellos deben cambiar el foco, deben cambiar la metodología, deben direccionar algunas metodologías de aprendizaje o de enseñanza desde los profesores. Entonces, ahí la Agencia de la Calidad es la que acompaña en estos colegios que están en situación de insuficiente o de categoría muy básica, para que mejoren no solo su PI o su objetivo de aprendizaje, sino también sus resultados de aprendizaje en estas pruebas estandarizadas. ¿Ya? Bien con las dudas, aclaré todo lo que me fueron planteando, ¿sí, no? Más claritos entonces. Ya, volvemos a la presentación y vamos a repasar los componentes del PI. Cuando hablamos del proyecto siempre es como en un formato PDF, en Word, que lo podemos encontrar, y tiene una forma, ¿ya? A veces, o sea, no una forma, tiene una estructura. Tienen que estar estas partes. Bueno, ahí está, voy a compartir la pantalla. Ahí está lo que es el proyecto, ¿verdad? Es como el PI como movilizador de la gestión educativa, porque es lo que está en el centro, lo que nos llama a hacer, es el modelo de funcionamiento de la institución y se relaciona con todos los proyectos que fortalecen el PI. Por ejemplo, el plan de gestión de la convivencia escolar, el plan de formación ciudadana, no sé si lo habrán escuchado, el plan de sexualidad, que es ley, etcétera. Todos van en sintonía con el proyecto educativo. Entonces, si nosotros somos un colegio católico, obviamente que el plan de sexualidad que vamos a tener debe tener un componente valórico, entonces vamos a implementar el plan Teen Start que propone la Universidad Católica de Chile. Ya siempre va en sintonía todas estas planes y estas decisiones que se vayan tomando con nuestro sentido del PI. Eso es lo que está mandado a hacer, ¿ya? Y es un instrumento de gestión. Por ejemplo, yo les puse dos casos. Uno del caso A, me parece que es el que se llama, es el proyecto, tiene un proyecto educativo de colegio técnico profesional. Entonces, en su proyecto, el instrumento que va a mandar la forma en cómo ellos funcionan, desde prekinder hasta cuarto medio, es el eje del técnico profesional. Porque no es polivalente, es decir, no tienen científico humanista en tercero y cuarto medio, sino que solo tienen especialidades de TP. Entonces,
En su PI va a estar todo movilizado en función del técnico profesional, de formar las competencias, los perfiles de egreso, etc. ¿Ya? Esa es como la institucionalidad. Y estos son los componentes del PI. En los PI siempre va a haber un contexto, es decir, siempre vamos a tener una introducción, una información donde nos dicen dónde está ubicado, en qué año surge el colegio, etc. ¿Ya? Y a qué comuna, a quienes atiende, etc. El ideario, cuando hablamos de ideario, hablamos como de los sellos, que pueden ser valores, como palabras, o pueden ser frases. Por ejemplo, educación técnico-profesional de calidad es un sello educativo. La inclusión también es un sello, porque vamos a encontrar frases o palabras. La misión, la visión, definiciones y sentidos institucionales, o la declaración de metodología de cómo va a funcionar los profesores, etc. Metodología activa, método por descubrimiento, y todas esas cosas que pueden estar apareciendo en los PEI. Algunos principios y enfoques, desde dónde vamos a construir como el proceso de aprendizaje en los estudiantes, y los valores y las competencias específicas, y ahí vamos a trabajar como con algunos perfiles, ¿ya? Siempre se define el equipo directivo, los docentes, estudiantes, apoderados, qué es lo que buscan, o cuál es el apoderado que está en sintonía con el proyecto educativo, ¿ya? Y cuando hablamos de la evaluación, hablamos de este seguimiento y las proyecciones. Y en la evaluación es donde puede que aparezca, porque no siempre puede que esté la cantidad de veces o en lo periódico que se va a actualizar el PI, ¿ya? Eso ya me imagino que lo habían visto también en el PPT que les había enviado. Entonces esto debe que estar. Puede que esté un poquito desordenado y no la estructura como le estoy dando, pero debiera estar porque es el componente mínimo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en grupos aleatorios, no sé, los voy a formar, y deben desarrollar estas preguntas. ¿Cuál es la identidad del sello educativo de la institución? ¿Cuál es la misión y visión? ¿Qué tipo de valores y propósitos educativos promueve el PI? ¿Qué metodología y estrategias son utilizadas? ¿Qué perfil de estudiante buscamos formar? Lo importante es que vayamos definiendo la actividad, vamos a darnos 30 minutos para poder hacerlo, y dejo de compartir para explicar bien. En sus correos electrónicos yo había puesto 2 PI, el taller y la bitácora, ¿ya? Entonces, voy a dividir las salas y vamos a, el grupo que quede número 1 y el número 2 van a trabajar con el caso A. Entonces, grupo 1 y 2 trabajan con caso A, y el grupo 3 y 4 trabajan con el caso B. ¿Ya? Lo importante es que lo que alcance a hacer, que el taller lo haga, y continuamos la siguiente sesión. Entonces van a estar aleatorios, ¿ya? Y vamos a abrir la sección. Entonces yo voy a hacer clic y usted se va a ir como a las secciones igual como. Ahí me preguntan que no sale el taller, porque se los mandé al correo electrónico. No lo compartí como actividad de clase. ¿Ya? Listo, nos vamos a la sección. Entonces, los que queden en grupo 1, 2, 3 y 4, acuérdense, grupo 1 y 2, caso A, 3 y 4, B, que son los PI que vamos a analizar. Tenemos 30 minutos. Perdón. Profe, usted va a mandar los grupos, ¿cierto? Sí, no podemos hacer 30 porque esto hasta un cuarto. Tenemos 20 minutos, hasta 20 para las 6, y después hacemos el plenario de 5 minutos y conversamos. Listo, nos vamos. Perfecto. ¿Quién se devolvió? Micaela. Ah, se desconectó. No sé qué pasó. ¿Está desde celular o está desde computador? Ahí se fue. Ahí.
¿Cómo les fue, chiquillos y chiquillas? Profe, quedamos con una duda, nosotras en nuestro grupo. Plantéenla al tiro acá. Es donde se refiere a los propósitos educativos que promueve el PEI. Eso ¿Ya? no lo encontramos, o teníamos que verlo como desde el PEI en general. Ah, sí, quizás esa es como una pregunta a la que es un poco más... ¿Qué grupo eran ustedes? El colegio A. El colegio A. Por ejemplo, en el caso del colegio A, como propósito o como en la estructura, cuando hablamos de esa pregunta, la vamos a encontrar como la propuesta educativa, ¿ya? Ah, ya, la 1, la 2, la 3, ¿esas? Claro, cuando sale como el colegio quiere ser como, no sé, un colegio que integra los conocimientos, que moviliza los conocimientos, que desarrolla las capacidades, entonces es un colegio que integra desde de este concepto como de la educación para todos, o sea, como de forma inclusiva, equitativa, como de la aclaración de la UNESCO, ¿te acuerdas? Como, parece que eso es lo que estaba. Ah, sí. Y después salía las metodologías y estrategias. Claro, Eso eso sería también. lo que nos sale como enseñanza basada en competencias. Exactamente, es decir, instalar una forma de actividades en las clases que promueva que los estudiantes hagan las actividades, es decir, hagan las cosas, es decir, ya, vamos a intencionar la competencia lectora, por ejemplo. Entonces, el tipo de texto, variados tipos de textos diferentes que pueden usar, pero las preguntas van a estar centradas en analizar documentos, en identificar información en el texto. Entonces, al final de cuentas, el desarrollo de las competencias como propuesta metodología o como propuesta como del PEI, está sugiriendo que los niños deben ir un poco más allá de la recepción de contenido. En el caso de matemática es lo mismo. Por ejemplo, sí, no es solo resolver ecuaciones de primer grado, sino como resolver una ecuación en un contexto, en un problema, en una situación retórica, donde haya más datos, donde se esté, no sé, en una estadística en el que ellos tengan que aplicar la resolución como de ecuación en primer grado para llegar a una información. Entonces, no es solo la actividad o la actividad base, sino como el algo más, ¿ya? Eso es como cuando hablamos de las metodologías. Oye, esa es la forma en la que podemos entender qué es lo que nos dice el PEI, ¿ya? ¿Alguna otra duda de la otra sección? ¿Que le quedó claro, chiquillas? ¿Sí? ¿Estábamos ok? Sí, sí, Ah, me ya. entiendo Esa claro. es la forma, ¿ya? Del caso B, algo que quieran comentar, algo que les llamó la atención. A los chiquillos o chiquillas del grupo del caso B. Encontraron la misión, la visión, los principios del área educativo. En el caso del colegio, del caso B, no sé si están por ahí, estoy, sí, la forma, siguiendo la misma pregunta que hacía Andrea, cuando declaran los principios, declaran esta forma de entender que el sujeto lo va a componer los tres estadios, es decir, conocimiento, habilidades y valores, que está consciente de sí mismo, en sintonía con los demás, etcétera. ¿Ya? ¿Dudas, comentarios del taller? ¿Alguien que quiera comentar algo para pasar como a la parte más administrativa en que nos toque el tiempo? ¿No? Están todavía trabajando en los PI. Mira, el objetivo de esta actividad es que usted vea un PI, o estos dos PI que además están al acceso de ustedes hoy día, porque cuando tengan el centro de práctica, ojalá sea lo antes posible, cuando ustedes tengan que ir al proyecto de su colegio, puedan visualizar la información y la puedan entender, porque el informe 1 tiene que ver con este análisis del PI y lo que nos van diciendo como las entrevistas, ¿ya? Comparto pantalla y doy las instrucciones para... ya. ¿Se acuerda, cierto, que estamos subiendo las carpetas que yo le compartí a cada uno
donde tiene que subir su certificado. Si alguno no pudo obtener el certificado, mándeme un correíto. Al final de mi correo igual está mi WhatsApp, yo no tengo problema en que me manden un WhatsApp, solo que si me lo manda a una hora prudente lo voy a ver, si después de las 7 es re poco lo que pesco el celular, ¿ya? Ya hablamos lo de firmar el protocolo y sube todo a su ficha a su carpeta que compartí con ustedes, ¿ya? El taller que estamos haciendo hoy día, más la bitácora que corresponde a la sesión de hoy, por ejemplo, ya ahí está esto. Me imagino que ustedes recibieron este correo, así como compartí una carpeta llamada contigo y ahí obviamente está su apellido y sus nombres. Le debiera llegar este tipo de carpeta, ¿verdad? Este correo, este aviso, y después usted va a encontrar este listado de documentos, más el protocolo COVID que lo acabo de subir, no anoche cuando saqué el pantallazo de la carpeta, sino hoy día en la mañana, ¿ya? Entonces, en la bitácora va a subir la bitácora que va a quedar como tarea, y en productos en procesos, cada uno sube lo que hagan en el taller. El plazo es hasta el martes, ¿ya? Idealmente antes de la sesión para yo poder ver algunos ejemplos y poder trabajar en la próxima sesión, ¿ya? Entonces, queda el taller de tarea más esta pregunta que es individual, ¿ya? Que yo se las mandé a su correo y está en su carpeta también. ¿Qué pasaría si no existiera API? Usted escribe de la forma más formal posible, cuidando obviamente la falta de ortografía, pero es lo que usted piensa, no lo que dijo la profe, no lo que salió en el PowerPoint, sino que lo que usted cree, porque tiene que ver con sus propias apreciaciones. ¿Qué pasa si la comunidad educativa no se hace parte del PI y su construcción? ¿Qué es lo que cree usted? ¿Y qué consecuencias podría tener? ¿Ya? Y para la próxima clase está esta página donde pueden mirar, como no tenemos todavía API centro educativo, pueden mirar el PI del colegio en el que usted estudió, si existe, si está, si alguna vez lo vio, etcétera, porque la próxima clase vamos a trabajar con planes de estudios. ¿Sí? Entonces, repasemos. Repasemos. En cada carpeta de Drive como acuerdo deben subir su documentación, firmar el protocolo COVID, llenar la ficha de antecedente, y los que tienen definido ya su horario, si lo pueden completar, ideal, para yo manejar también eso. Lo otro, el taller lo pueden seguir construyendo ustedes, me lo pueden mandar al correo si es que quieren visualizar si va bien y todo, si está listo para subirlo, y cada uno después lo sube idealmente antes del martes. Y cada uno debe completar su bitácora de esta reflexión también de aquí al martes y subirlo a la carpeta de bitácora, ¿ya? El taller se sube a la carpeta de procesos, ¿ya? Si no la encontró, se le perdió en la carpeta de Drive, me la manda al correo, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Yo Dígame. quisiera saber qué es el Excel que está compartido en el Drive. Dame un minuto. El horario. Eso. El horario, sí. Es donde usted puede inscribir cuál es su horario de este semestre para nosotros tener visualidad de cuáles son sus espacios libres por si el centro de práctica nos agenda en un horario diferente al que nosotros le pidamos. Ya. ¿Ya? Y ahí además yo voy a saber en qué carrera va cada uno, porque ahí, me tengo 3 comunas, 3 estudiantes que no sé cuál es su comuna de residencia. Catalina Barra, ¿qué comuna vive usted? En Machalí. Mario, ¿estás por ahí? ¿Qué comuna vives? También, en Machalí. ¿Ya? Y el Francisco Moreno, no tengo la comuna de residencia. ¿Está el Francisco? Sí, también en Machalí. Ya. Y tengo Micaela Machalí, ¿está bien? ¿Micaela? Sí, está bien. Ya. Jorge Codegua. Sí, profe, Codegua. No, estamos bien. Javiera Catalán. ¿Rancagua? Sí, profe, Rancagua. Pensé Ya. que estaba mal. Andrea Melero, ¿tengo Codegua? Sí, Codegua. Ya. Arelis Riveros, tengo Codegua. Sí, profe. Ya. Javiera Rojas, tengo Codegua también, pero no está Javiera, parece. No, la semana pasada tampoco estuvo. Carolina Lobos, tengo Rancagua. Sí, está bien. Ya. Maximiliano López, tengo Rancagua.
Sí, profe. Ya. Romina Cabezas tengo Rancagua también. Sí, está bien, profe. Ya. Y Paloma Díaz también tengo Rancagua. Sí, profe, está bien. Ya, perfecto. Los otros, como con los días vamos llenando los otros antecedentes de las carreras y todo para ir armando los grupos de los centros de práctica una vez que tengamos los centros, ¿ya? ¿Alguna duda de los acuerdos que tomamos? Subir al Drive la documentación de ustedes, repito, de cada uno en su propia carpeta. Hacer el taller, idealmente con el equipo en el que estábamos trabajando hoy día. Si no se acuerda, yo tengo la sección, así que no hay problema. Y completarlo de aquí al martes y subirlo. Si no se acuerda, no sé, traspapeló el Drive, me lo manda al correo, ¿ya? Y por último, la bitácora personal que cada uno también tiene que hacer. Si no encuentra la carpeta de bitácora, me la manda al correo, ¿ya? Antes del martes. Y esperemos que la próxima semana todas las sesiones de aquí en adelante sean por UCampus, ¿ya? ¿Alguna duda del trabajo de hoy con lo del proyecto educativo? Obviamente este es un tema que vamos a seguir conversando todo el rato como durante todas las sesiones, así que cualquier duda al correo electrónico, cualquier inquietud me escribe. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, en resumen, para la próxima semana en la bitácora, la pregunta que mandó el correo y terminar el taller grupal de hoy. Exactamente. Esas tres cosas para antes del martes, antes de la sesión. Que en verdad no, pues son dos tareas solamente, es el taller grupal y la bitácora. Porque estas preguntas del PowerPoint es la misma bitácora, yo las llevé a un documento donde usted pueda escribirlas. Ah, ya que eso ¿Sí? está en el Drive. Esa está en el Drive, exactamente. Ah, Ya, ya, si no está, se la subo ahora en la noche, le subo pero está en la sesión de clase que compartí hoy día, está la bitácora. Ya, y en la carpetita de bitácora. La carpetita que dice clases, clase 1 está todo lo de hoy día. Bueno, y Ya, si no me perfecto. manda un correo, yo se la mando, no hay problema, ¿ya? Ya. Entonces, son solo dos archivos, el taller grupal y la bitácora individual, nada más. Y buscar en el MIM, en esa página que aparece en el PowerPoint, el PI de su colegio en el que estudió, para que vayamos comparando. Si es que no tenemos centro antes, si tenemos centro, yo misma se los asigno y le digo cuál es el PI que tienen que buscar algunos de ustedes, pero cualquier novedad yo les voy a mandar un correo, ¿ya? Ya, profe. Ya, cerremos porque Muchas estamos súper mega pasado como en 7 minutos de el taller. Que tengan buena jornada y un excelente resto de semana. Gracias, profe, por la clase. Que esté bien. Nos vemos. Gracias. Que estén bien. Chao.